en honor al tiempo. Primero me pidieron hacer la organización 2 aclaraciones. Primera aclaración, la primera ponencia ya de Valdivia y Barros, la invalidación administrativa en materias ambientales ante la jurisprudencia se va a postergar, probablemente a lo mejor viene mañana, hay un problema de vuelo, así que estamos medio complicadillos con ello. Y además, antes de presentar a los expositores de este panel, mañana también tenemos un cambio en la organización por el mismo tema de vuelo. El segundo panel de la tarde, que es cuarta parte, el daño ambiental en la jurisprudencia ambiental, en la justicia ambiental, va a ser el primero, se traslada para las 9:30. Y la tercera parte, que es las sanciones administrativas y la justicia ambiental, se va a iniciar a las 11:30. Así que ahí se alteró el orden, así para que ustedes también lo tengan presente. Bueno. Y vamos entonces con nuestra segunda parte, nuestro segundo panel, la actividad administrativa y la justicia ambiental. Acá los expositores van a ser primero Felipe Riesco Izaguirre, del secretario del Tercer Sectorial Ambiental, las medidas provisionales de la Superintendencia de la Jurisprudencia de los Tribunales Ambientales va a ser su ponencia. Luego expondrá Matías Guiloff, de la Universidad Diego Portales, su ponencia, el control de la discrecionalidad administrativa por la justicia ambiental. Y finalmente tenemos la exposición del profesor Luis Cordero Vega de la Universidad de Chile, deferencia judicial y revisión ambiental. Estoy con problema de vista ya, la presbicia me mata, así que pido disculpas. Pero somos varios ya los que estamos en la situación. Bueno, vamos con Felipe. Bueno, buenas noches. Agradecer la invitación a los organizadores, a la Universidad Austral, a la Universidad de Valparaíso y a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, agradecer que se haga en Valdivia esto, porque como miembro del Tribunal Ambiental se echan de menos espacios de discusión de todas estas materias muy interesantes y que aportan mucho en el fondo para la toma de decisiones de nosotros. Y también tomar un par de licencias para un par de temas que salieron en las presentaciones anteriores del profesor Urrutia, cuando hacía mención a este recurso de protección que se había declarado competente el tribunal. Bueno, el lunes recién pasado se declaró incompetente por un incidente de previo especial pronunciamiento sobre incompetencia absoluta que presentó el Servicio de Evaluación Ambiental y se le concedió, y también se levantó la medida precautoria por una resolución que va a salir el lunes, pero que se adoptó ya el acuerdo y en el fondo se le anunció a las partes en la audiencia correspondiente. Así que no están... Estamos notificados. ¿Qué? Notificación formal. Notificados. No, pero en el fondo no todo es tan bonito como se ve. Bueno, yo elegí para hablar las medidas provisionales que adopta la superintendencia y un poco analizar la jurisprudencia que han desarrollado los tribunales ambientales en esta materia. Debo reconocer que pensé que iba a ser mucho más acotado cuando tenía que investigar un poco el tema. Y por eso al final también reduje un poco la materia de la exposición y voy a ver como 3 temas que a mí me parecen relevantes ver cómo han ido evolucionando. En primer lugar, un poco respecto al objeto de las medidas provisionales que adopta la superintendencia, que hay jurisprudencia tanto de los tribunales ambientales como de la Corte Suprema, bien relevante. Después, cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia de los tribunales en la autorización de medidas provisionales respecto a casos de elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y, por último, un tema de plazo, bien interpretable, pero que también me parece relevante de verlo. Entonces, en primer lugar, decir que las medidas provisionales están en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia y que el legislador establece claramente cuál es el objeto de estas medidas, que son para evitar un inminente daño al medio ambiente o a la salud de la población. En contrapartida con lo que se establece el artículo 32 sobre medidas provisionales de la 19.880, que establece que puede tener 2 objetos la medida y que las clasifica un poco de acuerdo a si se adoptan durante el procedimiento administrativo o previo a la iniciación de este. Y así diferencia el inciso primero y dice que las medidas provisionales se pueden adoptar para asegurar la eficacia de la decisión terminal, si es que se adoptan dentro del procedimiento y con anterioridad a la iniciación del procedimiento y en casos de urgencia para asegurar la protección de intereses implicados. Entonces, esto
¿Por qué? ¿Qué ha dicho los tribunales? Yo he encontrado solamente un fallo en que se han pronunciado los tribunales. Quizás me equivoco, pero del segundo no encontré. Tiene harta más sentencias donde buscar. Y el tercero, el que yo conozco, el caso famoso de OHL con la Superintendencia de Medio Ambiente a propósito de una sanción que le impuso la Superintendencia por una extracción de ario acá en el río Valdivia, en que le impone una medida provisional que es desarmar un terraplén que había construido dentro del río para estancar el agua, y además lo sanciona en el fondo por la extracción de ario que no era conforme a lo que se establecía en su resolución de calificación ambiental. ¿Qué pasó? Bueno, que reclamaron la gente de OHL, reclamó ante el tribunal, y en definitiva lo que decidió el tribunal es que efectivamente había un vicio esencial en el procedimiento, por lo tanto la sanción respecto al incumplimiento de la RCA se dejaba sin efecto, pero respecto a las medidas provisionales que OHL argumentaba en el fondo la imposibilidad de cumplirla y además el no estar obligado porque él no era responsable y no había incumplido la RCA, el tribunal decidió mantenerla bajo el argumento de que las medidas provisionales de la Superintendencia de Medio Ambiente se adoptaban en el fondo para evitar la generación de un daño ambiental o un daño a la salud de la población, y que por lo tanto el objeto de la medida no tenía nada que ver, tira por la borda un poco el principio de la accesoriedad de las medidas provisionales dentro del procedimiento administrativo, y tiene un objeto en sí mismo que es evitar la generación de un daño y que por lo tanto tenía que cumplirla aunque él estimara que no era el responsable de la conducta infractora que se le imputaba. ¿Qué pasó? Bueno, yo estoy de acuerdo lógicamente con lo que señaló el tribunal, no porque yo trabajé ahí, pero yo estoy de acuerdo, porque realmente creo que ese es el sentido de las medidas provisionales de que adopta la Superintendencia de Medio Ambiente, pero evidentemente OHL fue de casación a la Suprema, y la Suprema, en una decisión que no comparto, lógicamente dice que las medidas provisionales, y solo fijándose en el fondo en el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y dejando de lado un poco la especialidad de la normativa del artículo 48, dice que están para asegurar la eficacia de la decisión terminal, y que por lo tanto, no habiendo una sanción que aplicar, también caen consecuencialmente. ¿Por qué me parece absolutamente errado el concepto de la Suprema? Primero, porque la imposición de sanciones no necesita ningún aseguramiento. Se imponen, se cumplen, se hacen efectivas a través de tesorería, etc. No necesito yo de una medida provisional para asegurar la imposición de una sanción. Y segundo, porque la Suprema deja de lado este principio de especialidad normativa del artículo 48 y falla solo en consideración de la establecido en el artículo 32 de la Ley 19.880. Eso, un primer criterio en el fondo respecto al objeto que me pareció interesante para ver cómo se va a seguir desarrollando en la jurisprudencia tanto de los tribunales ambientales como de la Corte Suprema. Y después, el otro tema, y este ya es más largo y tiene un desarrollo bastante más complejo, es respecto a las medidas provisionales que se adoptan en casos de elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y yo, haciendo un trabajo, analicé, y hay dos grandes etapas, podemos decir, en cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia en esta materia. Una primera etapa que es, bueno, del comienzo del segundo Tribunal Ambiental del año 2013, pero que abandona bastante luego, a finales del mismo año 2013, el segundo Tribunal Ambiental, y en el tercer Tribunal Ambiental desde su inicio hasta octubre del año 2015, la primera etapa. Y esa etapa establece un criterio rector, que es que para autorizar la clausura o la detención de un proyecto de actividad que elude el CIA como medida provisional, basta en el fondo que la superintendencia acredite la hipótesis de elusión en razón de la aplicación del principio preventivo establecido en el artículo 8 y que informa toda nuestra legislación ambiental. Entonces, así están los casos de la central Willow Willow,
No sé si lo conocen, un caso que dentro del parque Willow Willow, se construye una central hidroeléctrica que no cuenta con resolución de calificación ambiental mayor a 3 megawatts de potencia, y la superintendencia solicita como medida provisional la detención de funcionamiento del segundo tribunal ambiental, argumentando que el solo hecho de ejecutar un proyecto de los cuales tienen que ingresar por estar configurado en el artículo 10 de la ley y tercero del reglamento hace presumir la inminencia de un daño ambiental o de riesgo para la salud de la población. El segundo tribunal señala que eso basta en el fondo, dice, lo quiero leer textual, que el proyecto Central Willow Willow no cuenta con una resolución de calificación ambiental favorable, ya que de acuerdo a lo antecedente contra en la autodenuncia, además por autodenuncia, el proyecto debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental de conformidad a lo señalado en el artículo 8 de la ley 19.300, lo que no ocurrió. Lo anterior impide determinar los impactos ambientales que pueden producir la ejecución del proyecto y hace suponer a este tribunal la existencia de un riesgo inminente de daño inminente al medio ambiente que es necesario prevenir. Lo mismo siguió diciendo el Tribunal Ambiental en una segunda oportunidad, con el mismo criterio, con la planta elaboradora de nutrientes y alimentos funcionarios de la empresa Aquaprotein, y siguió exactamente el mismo criterio, pero que fue, yo en esa época además trabajaba en la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, lógicamente, la Superintendencia quería probar un poco el sistema y se tiró esos dos casitos chicos y lógicamente el segundo tribunal ambiental dijo, sí, vamos, démosle, paralicemos. Entonces dijimos, bueno, teníamos un caso grande que era Codelco Ventanas, que tenía un arsenical de 8 hectáreas que no había ingresado al CIA, y como ya teníamos estos dos antecedentes jurisprudenciales, fuimos al segundo tribunal ambiental y pedimos sobre la base del mismo criterio la paralización de la edición Ventanas de Codelco. Un poco ingenuamente, no dándonos cuenta de lo que estábamos pidiendo. Hay que reconocerlo. ¿Y qué dijo el tribunal? Dice que el solo hecho de que las mencionadas obras o actividades no hayan ingresado al CIA no es en sí mismo un motivo suficiente para autorizar el tipo de medidas provisionales como las solicitadas por el superintendente, ya que siempre se requerirá acompañar los antecedentes suficientes e idóneos para evaluar si existe o no un riesgo de daño inminente al medio ambiente o a la salud de la población. O sea, justamente el criterio absolutamente contrario. Pasó de aplicar con todo el rigor el principio preventivo del instrumento del CIA a no aplicar ningún principio, ni siquiera el precautorio, sino que le exige a la superintendencia que acredite la inminencia del daño ambiental, lo que por sí resulta bastante complejo. ¿Por qué? Porque el mismo legislador, para determinar la existencia de un daño ambiental, estableció un juicio de lato conocimiento conocido por un tribunal especial, y le está pidiendo que en una medida urgente a la superintendencia haga una especie de evaluación de riesgo para determinar la inminencia del daño, ni siquiera ya el daño, que el daño requiere un juicio de autoconocimiento, sino que la inminencia del daño. Entonces, es bastante errático en ese sentido el tribunal, y además teniendo en consideración de que la sustancia de que se trataba, que era el arsénico, y que era en fondo disposición de residuos provenientes del proceso de la fundición y del refinamiento, y son hidróxido de níquel, arseniato férrico, plomo, antinomio, todos son clasificados por la norma chilena del Instituto Nacional de Estadística, la 382, como sustancias venenosas tóxicas, y que la superintendencia acreditó que a menos de 1 kilómetro de distancia existía un campamento de trabajadores de Codelco. Entonces, lo que le pedía al Tribunal Ambiental, pasándose de un extremo a otro, era que de pasar de la presunción del daño en virtud de la presunción que hace el legislador, el establecer un listado taxativo de proyectos que, bien o mal, porque uno puede cuestionar si una central de 3 megas genera daño ambiental o un impacto significativo, o incluso un impacto ambiental. Y puede ser perfectamente que yo tenga una central de 4 megas y diga, sabe que esto no genera ningún riesgo ambiental, impacto ambiental, menos daño ambiental, pero yo no le puedo decir al CEA, oye, yo te voy a demostrar esto, por lo tanto no voy a ingresar al sistema. Es una especie de presunción de derecho, no admite prueba en contrario. Por el solo hecho de cumplir con ese criterio de magnitud de 3 megas, tengo que ingresar al CIA. Bueno, el mismo criterio, ya me pasé al tiro de la segunda etapa, pero el mismo criterio siguió el segundo tribunal ambiental y lo siguió consistentemente. Hay... pasé hoja muy rápido.
pero hay alrededor de 5 casos en que concede la paralización con esa presunción en el fondo de la inminencia, el riesgo o el daño por el hecho de no ingresar al CIA, hasta el octubre de este año, que a propósito además de la renovación de una medida que ya había concedido, con el criterio en el fondo de la primera etapa, señala que el hecho de que siga la medida, en el fondo, el hecho de que el proyecto continuase sin ingresar al CIA no era necesariamente suficiente para acreditar que seguía existiendo el riesgo, siendo que 30 días corridos antes había dicho que, bueno, ese riesgo se configuraba por el solo hecho de no haber ingresado al CIA. Cambio de criterio. Yo creo que hay un problema ahí también legislativo, que es que las medidas provisionales no las adopta el tribunal en pleno, sino que las adopta el ministro turno. Entonces hay disparidad de criterio entre los ministros que adoptan cada una de las medidas. Pero claramente lo que quiero dejar en claro es que los tribunales han sido inconsistentes en la materia, mucho más el segundo que el tercero. No porque yo trabajé en el tercero, pero es verdad. Pero mucho más el segundo y el tercero, hay mucho más casos en el fondo de esa inconsistencia, y que además la inconsistencia ha sido muy extrema. Pasa de aplicación dura del principio preventivo a la no aplicación de ninguno de los principios del derecho ambiental, ni preventivo, ni precautorio, etc. Y el tercer caso que yo quería, bueno, son 2 precisiones. Uno, respecto a los plazos también, a los plazos por los cuales se concede la medida. Tanto el segundo como el tercer tribunal, cuando se inició la adopción de medidas provisionales, las primeras solicitudes, la superintendencia entendió que se aplicaba también el criterio de especialidad del artículo 48 de la LOSMA, y por lo tanto solicitó ambas medidas, aunque fueran preprocedimentales, por 30 días corridos. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijeron los tribunales? Sí, perfectamente, y se lo entrega por 30 días corridos. Segundo intento en cada uno de los tribunales, y cambian absolutamente el criterio y dicen, ¿sabe qué? Usted, por aplicación supletoria del artículo 32 de la 19.1880, que regula las preprocedimentales, yo le voy a establecer el criterio que solo lo puedo otorgar por 15 días hábiles, equivalente a 21 días corridos, y que por lo tanto no accedo a su solicitud por los 30 días y se los doy por los 15 días hábiles o 21 corridos. Eso en el fondo también va demostrando la inconsistencia, y que uno dice, bueno, ¿qué importa tanta inconsistencia? Bueno, que es difícil, y aquí también una prevención, porque a propósito de lo que se señala antes, bueno, es que lo que se buscaba un poco con la generación de estos tribunales ambientales especializados era dar certeza jurídica. Cosa que no se está logrando si uno lo analiza así en detalle, porque son bastante cambiantes las opiniones en distintas materias. Aquí está el ejemplo de las medidas provisionales, pero uno lo puede ver en muchas otras distintas materias a lo largo de los fallos. Y no estoy de acuerdo yo con la definición de que, bueno, que hay que intentar abrir los espacios para llegar al tribunal ambiental. No al menos por el momento. Hay que entender que estas son instituciones nuevas. ¿Cuánto lleva funcionando el segundo? Desde diciembre del 2013, desde junio, un poco más, de octubre del 2014 está funcionando el tercer tribunal ambiental, y creo yo que deberían consolidar todavía las competencias que por texto legal expreso tienen, antes de intentar abrir los espacios para poder conocer de otros asuntos. ¿Por qué? Porque además, si uno hace un análisis de qué era lo que estaba sucediendo con anterioridad, era que, bueno, para todos se usaba el recurso de protección. Todo el recurso de protección, que no tiene ninguna formalidad en el fondo para su presentación, que uno podía reclamar por todas las materias que quisiera, porque es amplísimo en términos de competencia, etcétera, etcétera. Y justamente lo que se quiso fue acotarlo y dejar para que los temas se discutieran en tribunales especializados y en materia muy específica. En ese sentido, yo no comparto este intento de vamos, ampliemos la cancha, juguemos en todos lados. Primero consolidemos criterios en las cosas básicas, temas tan básicos como, bueno, se da la presunción, hay que aplicar los principios del derecho ambiental en estas materias. ¿Por qué? Porque lo que tienen que buscar los tribunales
y una cosa que en el fondo yo echo de menos un poco en los fallos de ambos tribunales, es buscar hacer una interpretación armónica de toda la legislación ambiental, de toda la normativa ambiental. Y claramente una interpretación armónica, cuando toda la doctrina, todos los tratados internacionales, el mismo mensaje de la ley te señala que la mayor manifestación del principio preventivo en la legislación ambiental y en particular en la legislación chilena es el CIA, y yo veo a los tribunales ambientales que a la segunda solicitud dicen, ¿sabes qué? Me da lo mismo el carácter preventivo del CIA si tú me tienes que acreditar fehacientemente la inminencia de un riesgo para poder paralizar una empresa. Bueno, uno dice, esa interpretación no es armónica con toda la legislación ambiental. Eso no es. Muchas gracias. Matías, por favor. Ya. Bien. Buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la organización. Siempre es un gusto estar acá en Valdivia y más esta vez con tantos amigos y gente con la que hemos tenido tantas conversaciones sobre estos temas. Yo voy a hablar, cuando me pidieron que enviara el título de la ponencia dije que iba a hablar acerca del control de la discrecionalidad administrativa. Ese es un título un poco clásico en cualquier seminario que tenga que ver con derecho administrativo, así que ahora voy a decir uno más específico. El título más específico del cual yo quisiera hablar hoy día es acerca de los costos asociados a la revisión intensa del ejercicio de la discrecionalidad administrativa. El principal mensaje que yo quisiera transmitir en estos minutos es que la revisión intensa del ejercicio de la discrecionalidad administrativa genera algunos costos que yo quisiera ilustrar. Para mostrar este argumento o para desarrollarlo, mi presentación considera tres partes. En primer lugar, voy a hablar sobre algunas cuestiones generales, voy a hablar un poco sobre los tribunales ambientales chilenos, algo sobre discrecionalidad administrativa y algo sobre los costos asociados a la revisión judicial. Luego voy a mostrar estos costos asociados a la revisión judicial a través de la revisión de algunos casos que se han planteado en la jurisprudencia de los tribunales ambientales y terminaré finalmente planteando algunas conclusiones. Antes de partir, para que no haya ninguna duda de lo que estoy hablando, porque a veces en la jerga regulatoria se usa lenguaje un poco técnico, un poco raro, y quiero que todos me entiendan, yo voy a hablar muchas veces a lo largo de esta presentación de costos de error. Voy a decir que la revisión judicial de las decisiones de la administración busca reducir costos derivados de errores. ¿Qué quiero decir con costos de error o costos derivados de errores? Estoy hablando de todas esas pérdidas de bienestar que se derivan de las equivocaciones que comete la administración. Por otro lado, voy a contrastar estos costos de error con los costos de decisión. ¿Qué son los costos de decisión? Son las pérdidas de bienestar que se derivan esta vez de la osificación regulatoria, de la imposibilidad de modificar la regulación o bien del retraso en la modificación regulatoria. También voy a hablar en esta presentación de regulación responsiva. ¿Qué quiere decir regulación responsiva? Es una aproximación hacia cómo deben implementar sus potestades los órganos reguladores. En el caso de la fiscalización, hablar de potestad responsiva se explica más fácilmente si es que uno contrasta los modelos en que se puede basar la fiscalización. El modelo clásico, y en ese parece basarse la ley y en la práctica la superintendencia, y sobre todo después de la dictación de la guía para la determinación de sanciones, es el modelo disuasivo, ¿no? Básicamente la idea es que la sanción está ahí encaminada siempre a disuadir futuros incumplimientos. Este modelo disuasivo bien puede ser contrastado con un modelo de cumplimiento, que lo que busca es incentivar el cumplimiento, persuadir que los regulados cumplan. Esto, fíjense que no es nada de ridículo como pudiera parecer, porque mientras castigar es sumamente costoso,
Castigar es sumamente costoso, hay que seguir un procedimiento administrativo ante la superintendencia, vamos a tener que hacer un buen dictamen, que hoy por hoy están promediando alrededor de 200, 300 páginas, después van a tener que ser revisado esto a través de un estándar de revisión intensa por los tribunales ambientales. Mientras castigar es caro, persuadir es barato. Y de esta manera queda en evidencia cómo los órganos reguladores no solo pueden utilizar modelos disuasivos a la hora de ejercer sus potestades. Bueno, eso va a ser una cuestión, la idea de regulación responsiva, que va a ser recurrente en mi presentación. Bien, entrando ya en terreno. Respecto de los tribunales ambientales, ¿cómo caracterizarlos a estos, no? Uno pudiera pensar que son tribunales híbridos. ¿Y en qué sentido híbridos? Tienen un componente, una patita de tribunales especializados, pero también tienen una patita de tribunales clásicos, tribunales de nulidad. ¿En qué sentido? ¿Cuál sería la patita componente de tribunales especializados? Desde luego su integración y también la regulación del contenido de sus sentencias. No se olviden que de acuerdo al artículo 25 de la ley 20.600, las sentencias de los tribunales ambientales deben enunciar los fundamentos técnicos ambientales en que se basan. Pero ¿cuál es, por otro lado, esta patita de nulidad que tienen los tribunales ambientales? Sin lugar a dudas, el artículo 30. Y ese parece ser un rasgo decisivo en su fisonomía, en el sentido de que ahí se les limita a estos lo que pueden hacer a la hora de revisar las decisiones de la autoridad ambiental, prohibiéndoles sustituir el contenido discrecional de estas decisiones o prohibiéndoles dictar actos o establecer el contenido de los actos administrativos generales que la administración puede dictar. Ahora bien, una última cuestión que hay que mencionar aquí solamente porque ya lo expliqué a la hora de efectuar algún tipo de análisis sobre estas consideraciones generales, son el tema de los costos asociados a la revisión judicial. Ya expliqué la idea de costos de error y costos de decisión. De acuerdo a la literatura estadounidense de revisión judicial de la administración, el estándar óptimo de revisión judicial de los órganos de la administración es aquel que viene dado por el punto de equilibrio entre estos dos costos, el punto de equilibrio entre costos de error y costos de decisión. Queremos evitar que los órganos administrativos cometan errores, pero ¿hasta qué punto? Porque si es que tenemos un estándar demasiado intrusivo, eso desde luego que luego va a incidir sobre la celeridad con que la administración pueda actuar a la hora de dictar sus decisiones. Por otro lado, si es que la administración actúa con demasiada celeridad y no hay limitaciones, muy probablemente se cometerían errores. Esa es la idea del punto de equilibrio entre costos de error y costos de decisión. Vamos ahora al plato de fondo de esta presentación, los costos asociados a la revisión judicial intensa en la jurisprudencia de los tribunales ambientales. Una primera cuestión a mencionar aquí es la negativa a asumir discrecionalidad, la negativa a asumir la existencia de discrecionalidad a falta de regla explícita que la atribuya, ¿no? Esto a mí me parece apreciarlo, si bien es una sentencia bien temprana en la historia de los tribunales ambientales, en el caso Pascualama, ¿no? En ese caso surgía la duda, ustedes muchos de acá lo recordarán, de cómo se debía sancionar lo que había ocurrido ahí. Habían reiterados incumplimientos a una resolución de calificación ambiental y el artículo 35 hablaba de que la superintendencia tenía potestad para sancionar el incumplimiento de la resolución de calificación ambiental. Pero nada señalaba explícitamente con respecto a qué sucedía cuando habían varios incumplimientos a esta. Uno razonablemente podía entender que habiendo competencia para sancionar incumplimiento de resolución de calificación ambiental y teniendo la Superintendencia de Medio Ambiente el monopolio en respecto de las sanciones ambientales, uno podía entender que también, por supuesto, la superintendencia podía determinar si es que sancionaba, que era el dilema que se presentaba en ese caso, como una única sanción o bien sancionar separadamente. En ese caso, lo que hizo la superintendencia, algunos de acá lo recordarán, es aplicar el denominado concurso infraccional
y consideró un incumplimiento y todos los demás fueron considerados como agravantes. El tribunal ambiental, el segundo tribunal ambiental, señaló que en ningún momento la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente la autorizaba para hacer esto. En otras palabras, a falta de una declaración explícita, negó la existencia de discrecionalidad en un dominio que, lo sabemos, es de monopolio exclusivo de la Superintendencia, cuál es la sanción de incumplimientos a la resolución de calificación ambiental. ¿Qué impacto tiene esto sobre la componente costos de decisión? Tremendo. Miren ustedes, por ejemplo, cuántos años ya está durando el sancionatorio a Pascualama. Todavía no termina el sancionatorio en la Superintendencia de Medio Ambiente, porque después de la sentencia del Tribunal Ambiental y luego que la Corte Suprema no quisiera pronunciarse en esta ocasión sobre este asunto, volvió la cuestión a la Superintendencia de Medio Ambiente. El procedimiento sancionatorio sigue todavía ahí. Seguramente una vez que culmine vendrá la impugnación ante el Tribunal Ambiental y seguramente después vendrá otra casación. Y no sabemos qué vendrá después. Ahora, ¿qué tiene de importante Pascualama para efectos del cumplimiento de la normativa ambiental? Que desde el momento en que el tribunal le dice a la superintendencia, la ley a usted no le permite hacer esto, le fija como una camisa de amarre rígida a la superintendencia, descarta de plano la posibilidad de regulación responsiva, porque uno bien podría fundamentar lo que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente en ese caso desde la perspectiva de la teoría de la regulación responsiva. No estoy diciendo que la Superintendencia de Medio Ambiente lo hiciera en ese caso efectivamente, pero bien se podría fundamentar la decisión de no sancionar todos y cada uno de los incumplimientos en una estrategia de regulación responsiva. Ahora bien, una última cuestión aquí que no es menor señalar y que también es relevante cuando uno habla de discrecionalidad administrativa, es que, fíjense que pareciera ser, de acuerdo al fallo del Tribunal Ambiental, que la única finalidad con que la Superintendencia de Medio Ambiente puede ejercer su potestad sancionadora es la disuasiva. La única finalidad con que la superintendencia puede sancionar es para disuadir. Pero lo cierto es que en ningún momento la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente establece la finalidad con que deben ser aplicadas las sanciones y por tanto uno podría pensar ahí que hay otra hipótesis de potestad discrecional y eso además serviría para que la Superintendencia de Medio Ambiente se vaya adaptando a su entorno, al contexto, a cómo vayan madurando las relaciones con los regulados, etc. Ok, esa es una primera cuestión. Vamos a la segunda. Establecimiento de estándares de fundamentación demasiado amplios. Aquí el caso paradigmático ya ha salido mencionado y seguramente se va a hablar más de él, es el de la norma de MP10. Uno puede compartir que el procedimiento administrativo, el expediente administrativo de dictación de esa norma puede haber tenido una falta de fundamentación. Pero de eso no se sigue que la manera en que se planteó el tema en el fallo del Tribunal Ambiental y de la Corte Suprema sea una buena manera pensando en el largo plazo. Porque recuérdenlo, lo que dice el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema es que si es que se va a generar regresión a la hora de modificar un estándar ambiental, esa decisión está sometida a un estándar de motivación especial o altísimo. Fíjense entonces los costos que esto acarrea para cuando vuelva la discusión de la norma al procedimiento administrativo. Esta es una cuestión que no es menor. Actualmente el Tercer Tribunal Ambiental está conociendo de la impugnación de una norma de calidad secundaria en materia de aguas, materia en la que precisamente no tenemos muchas normas de calidad. Otro fallo en que también podemos apreciar un poco un estándar de fundamentación demasiado amplio. Yo no diría el fallo, diría una partecita de ese fallo, porque ese fallo no es porque está acá, pero ese fallo es de los fallos de los tribunales ambientales que yo valoro positivamente. En el fallo de Bocamina 1 del Tercer Tribunal Ambiental, en general, como yo digo, me parece bien ese fallo, pero hay una partecita que me preocupa,
que es cuando se está analizando el tema de la fundamentación del beneficio económico y se dice ahí que se rechaza la alegación de Endesa porque la superintendencia tiene discrecionalidad, debido a que el monto estimado por la superintendencia al tribunal le parece razonable y conservador, y aquí está lo importante, porque la empresa no entrega una alternativa metodológica a los estimados de beneficio económico desarrollados por la Superintendencia de Medio Ambiente. No entrega una alternativa metodológica a los estimados de beneficio económico desarrollados por la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Por qué esto me preocupa? Porque de alguna manera se pone a competir, se pone en el mismo pie la discrecionalidad administrativa que se le otorga al regulador con lo que puede hacer con las estimaciones que puede hacer el regulado. Yo creo que eso es una manchita en lo que de otra manera es una muy buena sentencia. Y esto de que se le dé la posibilidad de competir al regulado con la discrecionalidad de la superintendencia debiese ser aún más preocupante en el contexto actual, en donde existe la guía de determinación de sanciones, que sin duda va a dar lugar a muchas interpretaciones por parte de los regulados, que siguiendo esta lógica podrían competir en el mismo pie con las interpretaciones que pudiese hacer la administración de esta. Y ya que nos metimos en el tema, la tercera cuestión de la cual yo quisiera hablar aquí es sobre la guía de determinación de sanciones y su impacto sobre la posibilidad que la Superintendencia de Medio Ambiente persiga estrategias de regulación responsiva. A ver, lo que ha hecho la Superintendencia de Medio Ambiente, fíjense que no es para nada algo antojadizo, algo que a alguna mente razonable no se le haya ocurrido. De hecho, esta práctica de autolimitar su propia discreción fue una sugerencia que se planteó en uno de los libros más citados del derecho administrativo en Estados Unidos. Un libro de Kenneth Davis, uno de los grandes teóricos del procedimiento administrativo en Estados Unidos, que se llama Discretionary Justice. Y él, justamente para evitar la gran discrecionalidad de las agencias administrativas, planteaba esta idea de que ellas mismas se autolimitaran en su discrecionalidad, estableciendo reglas generales que de antemano señalaran cómo iba a ejercer su discrecionalidad en casos concretos. Ahora, el punto es que el contexto en donde Davis plantea esto, a mí me parece que es un poquito, sino harto distinto al contexto en que se sitúa la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿En qué sentido? Esto lo plantea Davis en el año 67, 20 años después que se dicta la Ley de Procedimiento Administrativo en Estados Unidos, cuando todavía está un poco en tela de juicio la legitimidad de las agencias administrativas. Previo a la época de un control judicial intenso sobre el ejercicio de potestades discrecionales por parte de estas. Porque la gran época del control intenso de la discrecionalidad solo va a llegar a principios de los 70 y sobre todo con el tema de las decisiones ambientales. Me parece que el contexto en que se sitúa la Superintendencia de Medio Ambiente es un poquito distinto a aquel contexto en que escribió Davis para justificar este tipo de prescripciones metodológicas. ¿Por qué? A ver, porque si es que uno analiza, uno se da cuenta que si uno lo compara con otros órganos reguladores y particularmente con otras superintendencias existentes en el caso chileno, pocas superintendencias tienen un procedimiento de dictación de sanción y de determinación de las mismas tan detallados como el de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y en ese sentido, y considerando además que no solo está este control ex ante sobre el ejercicio de la discreción administrativa dado por esta alta regulación procedimental, sino que también hay un intenso control ex post dado por la existencia de tribunales especializados como lo son los tribunales ambientales, me parece a mí que la Superintendencia no tenía por qué ir tan lejos en la estructuración de su discrecionalidad administrativa. Ahora bien, ¿cómo juega esto de la guía desde una perspectiva funcional? Javier Tapia ha señalado, por ejemplo, que las guías debieran tender a disminuir la litigación y en ese sentido disminuirían asimismo los costos de decisión. Recientemente mi colega de la Universidad Diego Portales, Pablo Soto, ha controvertido este planteamiento señalando que la afirmación de Javier Tapia todavía necesita de alguna evidencia empírica. Ahora, para reducir
los costos de información para reducir cuánto le cuesta al regulador detectar los incumplimientos y por ende lograr el mayor cumplimiento de la normativa, la estrategia óptima es la de regulación responsiva, es la idea de ir primero con la persuasión y luego con el castigo, porque si es que se va primero con la persuasión, se genera confianza entre el regulador y el regulado. Y en la medida que hay confianza, hay información y hay detección temprana de incumplimiento. Esto no lo digo yo, hay una vasta literatura sobre esto, principalmente Ayers y Braithwaite. Ahora, el tema también con la guía es que al tratar de estandarizar todo de antemano, puede generar mayores costos de error, por no atender a las peculiaridades del caso en particular, y costos de decisión, porque estando la guía, estando ahí el canon de la guía, seguramente los abogados de regulados, ONG, van a crear muchísimas interpretaciones acerca de lo que dice la guía, que van a competir también con la interpretación de la guía que haga la propia superintendencia. Ahora, ¿qué pasa si es que la superintendencia de medio ambiente procede desviándose de la guía al momento de sancionar? Ya tenemos decisiones que inciden sobre este punto, precisamente dictadas por el tercer tribunal ambiental. Son las decisiones Bocamina 2 y los fiordos. Lo que ha dicho el tribunal ambiental es que, si es que el tercer tribunal ambiental, es que si es que la superintendencia dictó esto, no tenía por qué hacerlo, pero si es que la dictó, tiene que seguirla. Ahora, aquí yo creo que, claro, desde el punto de vista de la certeza jurídica, esto puede tener sentido, pero por otro lado, no hay que perder de vista que las sanciones no persiguen únicamente fines disuasivos y los contextos cambian. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que abrirse a la posibilidad de que, si es que la superintendencia se desvía de la guía, pero esa desviación está bien fundada en el expediente sancionatorio, eso debiese aceptarse. Si mal que mal, a la hora de estructurar la potestad, el legislador lo hizo pensando en que la superintendencia iba a decidir ex post, con mayor libertad que la que actualmente le está dando su propia guía. Último punto. El artículo 30 de la Ley de los Tribunales Ambientales y la revisión de sanciones. Aquí lo que hay que partir señalando es que el diseño institucional pudo haber reducido los costos de error sin aumentar drásticamente los costos de decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que uno se toma una lectura muy estricta del artículo 30, diría que cada vez que la superintendencia ha determinado una sanción, a la hora de revisarle el tribunal ambiental, tiene que limitarse a ver si es que está bien fundada o no, y si es que no está bien fundada, anula por falta de fundamentación y luego devuelve a la superintendencia para que ésta nuevamente vea el asunto y decida cuál es la sanción aplicable. Entonces, si se fijan, un esquema como tal, pensando el tribunal ambiental como un clásico contencioso de nulidad, tiene altísimos costos de decisión, porque todo siempre tiene que volver a la superintendencia de medio ambiente. Les digo que el diseño institucional pudo haber reducido los costos de error sin aumentar tan drásticamente los costos de decisión si no se hubiese eliminado el artículo 27 del proyecto de ley, porque el proyecto de ley precisamente establecía la competencia amplia de los tribunales ambientales y no dejaba duda alguna que los tribunales ambientales podían modificar las sanciones o modificar los actos administrativos que estaban siendo controlados. En los hechos, sin embargo, aún sin sustituir, si los actores se comportan racionalmente, si los actores revisados por el Tribunal Ambiental, estoy pensando en la Superintendencia de Medio Ambiente, en el Ministerio de Medio Ambiente o en el Servicio de Evaluación Ambiental, los tribunales ambientales pueden determinar el contenido de la decisión aun cuando no lo hagan explícitamente en la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Esto para efectos didácticos le llamo el efecto Pascualama. ¿Cómo es esto? Ustedes saben, en la sentencia del caso Pascualama ya aludida, el Tribunal Ambiental señaló que la superintendencia no puede agrupar infracciones, sino que tiene que sancionar todas y cada una separadamente. Pues bien, luego de esa sentencia, ¿qué está haciendo la superintendencia como actor razonable que es para no tener que estar viendo el sancionatorio de Pascualama por 20 años? Por supuesto que está sancionando separadamente cada uno de los incumplimientos. Ahora bien, habiendo dicho esto, uno igual podría preguntarse, ya que tenemos el artículo 30, ¿cuál es el contenido del contenido discrecional de las decisiones que son controladas por la superintendencia
de las decisiones que son controladas por los tribunales ambientales. En el ámbito de las sanciones, por ejemplo, porque no hay tiempo para ver cada uno de los ámbitos, uno podría decir que la existencia de la infracción, por supuesto que no es parte del contenido de la infracción, eso es reglado. Pero ahora, el tema de la calificación de esta y la determinación, la apreciación de las circunstancias para determinar la sanción, sí son discrecionales. ¿Qué ha sucedido en la práctica? El segundo tribunal ambiental se ha rehusado a determinar la sanción. Esto queda en evidencia en el fallo de la Central Renca. El tercer tribunal ambiental ha rebajado sanciones, pero como consecuencia de la eliminación de infracciones. No se ha metido todavía en el tema de las circunstancias y de la calificación. Esto es lo que hizo en el fallo Los Fiordos. La Corte Suprema, por supuesto, por sí sola ha determinado la sanción en el caso Central Renca. Ahora, hay que analizar esto en conjunto con lo de la dictación de la guía. En este contexto en que ahora está la guía, no parece difícil que, habiéndose reglado la determinación de la sanción, los tribunales ambientales no solo reduzcan la sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente por estimar que no concurrió una infracción, sino que también la aumenten pasando a revisar la calificación y pasando a ponderar las circunstancias. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene la guía es de alguna manera reglar lo que antes no era reglado. Entonces, de alguna manera, el contenido discrecional de la decisión se ha reducido. Esto puede reducir los costos de decisión en el corto plazo, en el sentido que yo les explicaba antes. No van a tener que volver los asuntos, no se va a generar esta vuelta eterna a la Superintendencia de Medio Ambiente, dado que los tribunales no sancionan directamente. Pero al incidir sobre la persecución de estrategias regulatorias por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, puede aumentar los costos de error y de decisión en el largo plazo. Por lo demás, también uno se podría preguntar si es que esta estrategia un poco más agresiva por parte de los tribunales ambientales sería consistente con el artículo 30. No es que yo defienda que el artículo 30, a mí me gustaba mucho más el modelo primitivo que está en el proyecto de ley con el antiguo artículo 27, pero si está ahí el artículo 30. Ahora, en conclusión, porque ya me pusieron la soga al cuello aquí, lo que yo he querido mostrar aquí, un poco rápidamente, es que hay importantes costos asociados a la intensidad del estándar de revisión, y creo yo que los tribunales ambientales harían honor a su carácter especializado si, junto a la legalidad, atienden también a los costos que sus decisiones pueden implicar para el adecuado funcionamiento del sistema. Muchas gracias. Profesor Cordero. Bien. Bueno, buenas noches, me sumo a los agradecimientos. Y yo voy a hablar de deferencia, pero voy a tratar de responder algunas cosas. Entonces, estoy en desacuerdo de varias cosas que se han dicho y tengo poco tiempo. Entonces, raya para la suma, vamos a ver qué sale de todo eso y si no, seguimos discutiendo después. Y voy a tratar de deferencia y tomando un par de cosas de las que ha dicho Matías, ¿no? La pregunta relevante que uno debiera hacerse es si en el caso de jurisdicción especializada, esto no es solo un atributo en materia de tribunales ambientales, la teoría de la deferencia es una teoría más fuerte o más débil en el fondo, ¿no? Y bueno, y ahí empieza la discusión, ¿qué es deferencia? Yo voy a dar por algunas cosas supuestas, voy a asumir una definición y luego voy a dar tres presupuestos que me interesa desde el punto de vista teórico discutir para luego ver una dinámica desde el punto de vista de la evidencia, ¿no? Si uno mira los datos del tiempo en que está funcionando tribunales ambientales, ¿qué nos va a decir, ¿no? Y esto de 3 años, como decía el título, más o menos no son 3 años, sabemos más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Esta es probablemente uno de los últimos trabajos más conocidos en materia de deferencia judicial, en materia de derecho administrativo. Y si ustedes ven esa definición en términos sencillos, parte de un presupuesto central, ¿no? La idea central es, bueno, pareciera que los jueces debieran ser relativamente deferentes con las decisiones de política pública que tienen las autoridades administrativas. Lo que no significa inmunidad, sino que significa que las hipótesis de control tienen que ser unas hipótesis muy determinadas y no
hasta el mero desacuerdo. Entiendo por desacuerdo incluyendo las preferencias valóricas, entre otras cosas porque las definiciones de política pública están en manos de la administración. Algo de eso tiene que ver el criterio que acaba de haber expuesto Matías sobre regulación responsiva, ¿no? Cuando uno habla de regulación responsiva, mete en el set de herramientas las sanciones. Cuando ocupo o no ocupo sanciones, cuando ocupo o no ocupo planes de cumplimiento, cuando acepto o rechazo, cuando negocio planes de cumplimiento, es decir, cuánta sombra tengo desde el punto de vista del tipo de tamaño de herramientas que yo puedo utilizar, tienen que ver con ese tipo de estrategia. Entonces, cuando un juez que tiene revisión judicial no entiende esa lógica, ¿no? Lo que hace es que a la estrategia regulatoria le coloca encima la estaca de la ley, ¿no? Y eso tiene un problema desde el punto de vista de las regulaciones. ¿Cuáles son los supuestos, ¿no?, que explican el problema? Y aquí quiero discutir algunas de las cosas que se han dicho con anterioridad. Son 3 grandes verticales en el fondo. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deferencia? Podríamos tener un seminario exclusivamente destinado a eso y probablemente estaríamos varios días discutiendo y no llegaríamos a acuerdo, pero uno podría decir que en términos conceptuales, Daly lo trata de plantear en los siguientes términos. Una es la deferencia epistémica, en términos de decir que en realidad cuando hablamos de deferencia hablamos del respeto a otro, ¿no? Ese sería un poco el argumento de toda la literatura constitucional de la deferencia hacia el legislador, ¿no?, desde el punto de vista del Tribunal Constitucional. Es un poco la teoría que está detrás de contrabando en el caso de ambigüedades normativas, etc. Y la segunda, que uno podría decir que es la deferencia doctrinal, ¿no?, más curial, que tiene que ver con esta idea de que en rigor las decisiones de agencias o de las autoridades administrativas en determinados contextos son vinculantes para todos los intervinientes y que el juez tiene que intervenir solo cuando hay estándares de racionalidad que son muy severos en el fondo, ¿no? Esto, que puede ser una afrenta a la teoría del debido proceso, tiene una explicación teórica en algún sentido, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando uno habla o abre el debate de deferencia, lo que van a encontrar van a ser cuestiones como esta, ¿no? Los problemas de complejidades normativas, que sería un caso típico, los casos de determinación técnica. Esos son los típicos ejemplos donde la Corte Suprema, por ejemplo, revisa decisiones de la DGA y dice, mire, el concepto de disponibilidad del recurso hídrico es un problema técnico de cuantificación y yo no me involucro, ¿no? Eso sería un caso típico de deferencia epistémica, ¿no?, donde yo ni siquiera hay un respeto más que un criterio vinculante. Lo segundo tiene que ver con los temas de ambigüedades normativas, que es lo que está detrás de la clásica teoría del caso Chevron, más o menos perseguida, resistida en el caso del derecho europeo a la cabeza de García Enterría en general, una teoría visitada y revisitada en el derecho americano cada cierto tiempo y que en el caso nuestro también de alguna manera tiene cierta exposición. También hay discusión de teoría de la deferencia cuando hay complejidades regulatorias, y esto es particularmente en el caso de los sistemas normativos incompletos. En el caso de medio ambiente eso es muy evidente, por lo segundo que voy a explicar. Y esto lo puedo graficar en la siguiente idea, ¿no? Tradicionalmente los profesores de Derecho Constitucional enseñan la potestad reglamentaria como una potestad reglamentaria autónoma de ejecución y olvidan que hay una segunda cosa que no gusta. De hecho, a los constitucionalistas no les gusta hablar de cosas que no cuajan, ¿no? Las evitan en general. Lo que sí sabemos es que hay un conjunto de potestad reglamentaria que lo que hace es que complementa normativamente la regulación. Es decir, que no es que ejecuten, complementan, y eso no nos gusta llamar de delegación. Entonces, en ese tipo de cosas, los poderes normativos incompletos, lo que hace la administración es definir ese conjunto de elementos. Hay pura política pública en la definición de ese contenido y, por lo tanto, las estrategias de uso en ese tipo de ámbitos es bien relevante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En sectores regulados como medio ambiente, pasa en otros sectores también, medio ambiente es un sector de referencia que se parece a otros. Ojo con tratar de creer que en medio ambiente hay pura especialidad. Ojo. En medio ambiente es un criterio de referencia o un sector de referencia que se parece a otros que voy a explicar luego. Pero las estrategias de uso de política pública en sectores de esta complejidad, las sanciones, por ejemplo, son una herramienta de gestión de política pública. Entonces, cuando usted coloca la estaca de la legalidad de un modo muy complejo, lo que hace es generar, entonces, rigidez del sistema, ¿no? Ese sería el ejemplo que acaba de haber expuesto Matías a propósito del caso Pascualama. Lo segundo que me parece que es relevante para poder entender el debate de deferencia y revisión judicial y la experiencia del caso chileno hasta ahora en medio ambiente tiene que ver con la naturaleza de la regulación ambiental. Y tiene que ver con la naturaleza de la regulación ambiental en el caso chileno en particular. Y aquí le voy a responder un poco en parte al profesor Urrutia. El sistema institucional chileno, para bien o para mal,
voy a hacer solo la descripción, es un sistema regulatorio en materia de medio ambiente que depende de instrumentos de gestión. Y que dependa de instrumentos de gestión tiene que ver con una cuestión muy simple, y es que la economía política del Congreso evita que uno tenga regulaciones sustantivas en medio ambiente. Yo soy partidario del árbol general que se mostró. En términos de poder decir que a mí me gustaría que la regulación ambiental tuviera cuestiones sustantivas y cuestiones instrumentales. El problema de las cuestiones sustantivas en el caso chileno es que yo no tengo probabilidad de regulación en términos sencillos. La primera regulación sustantiva que trató de vuelta a la democracia, que tratamos razonablemente de tener, fue el Código de Aguas. Nos demoramos 15 años y tuvimos 13 años en Código de Agua y tuvimos ley corta del Código de Aguas. En la segunda ley irrelevante fue bosque nativo, nos demoramos 15 años. Y en el caso del convenio 169 nos demoramos 17 años. En cada una de ellas han existido distintas impugnaciones en el Tribunal Constitucional. Y además el pesca tiene esta maldición de que siempre tuvo regulaciones transitorias. Recuerda que la dictadura dejó una ley de pesca en el año 89 y por lo tanto lo que hizo la democracia al final de los 90 fue tratar de resolver un problema por la vía de la ley de cuotas que fue transitoria y bueno, quedamos en el loop metido de la ley Longueira que tenemos el problema hasta el día de hoy, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es algo que la literatura de la sociología lo tiene relativamente identificado, ¿no? Cuando no somos capaces de llegar a acuerdos sobre reglas sustantivas, lo que hacemos es acordar reglas institucionales. Porque las reglas institucionales lo que hacen es aparentar una cierta regulación sustantiva con cumplimientos en el fondo, ¿no? La maldición o la caracterización de la regulación ambiental chilena está dada por la idea de que solo podemos lograr acuerdos sobre institucionalidad e instrumentos, pero no sobre regulaciones sustantivas. No sé si me explico bien, ¿no? Y por lo tanto, el acuerdo, la década de los 90 en la discusión de recursos naturales extendidas en el Congreso, la única regla a la cual en materia ambiental estuvo de acuerdo el Congreso en llegar fue una institucionalidad que creaba una comisión coordinadora y instrumentos de gestión ambiental. La reforma a la institucionalidad ambiental es una reforma también de institucionalidad. Entonces, todo el modelo institucional es un modelo que descansa en instrumentos de gestión ambiental. Y como descansan instrumentos de gestión ambiental, quien define la composición interna de la regulación sustantiva es la administración. Eso es lo que hace particularmente relevante esta discusión. Si uno toma entonces la literatura de sociología legal, lo que uno se da cuenta es que cuando tengo acuerdos sobre institucionalidad, el sistema estructuralmente amplía las hipótesis de discrecionalidad. Pero no da esta discrecionalidad de ambigüedad, no, de la discrecionalidad de definiciones sustantivas, en el fondo, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de regulación ambiental, en el caso chileno, hablamos si un profesor de Derecho Ambiental extranjero se instala acá, dice, ¿por qué estos tipos hablan de la RCA? ¿Por qué el acto administrativo es tan relevante, no? Bueno, toda la teoría de la regulación ambiental pasa por instrumentos de gestión ambiental. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque la regulación ambiental en eso se parece a la regulación financiera, fíjense. La característica de la regulación financiera, de hecho, la discusión institucional de Comisión de Valores hoy día en el Congreso tiene que ver con permitir la ampliación del perímetro regulatorio. Y la razón por la cual crear una comisión es para no rigidizar los instrumentos financieros. En otros términos, el legislador sustantivamente no es capaz de capturar todas las hipótesis de instrumentos financieros y por lo tanto necesita una estructura institucional que permita ampliar el perímetro regulatorio. Para eso no me gusta un órgano dependiente del presidente y ese es el debate de Comisión de Valores en el fondo. Medio ambiente y mercados financieros se parecen muchísimo porque en el fondo generan institucionalidad para tener regulación sustantiva. Eso, en rigor, da origen. Esta denominada regulación de infraestructura da origen a lo que uno podría denominar ecosistemas normativos. ¿Qué es lo que quiero decir con la teoría, con el argumento de los ecosistemas normativos? Casi todo el derecho público descansa, y casi todos los que están educados en derecho en esta sala de clase tienen perfectamente claro alguna cierta pretensión de ingenuidad, ¿no? Es decir, que hay una regla que respeta la legalidad, esto es como el cuento del profesor de constitucional, ¿no? Y entonces que la administración debe ejecutar y hay unos señores que miran ahí con unos lentes que son los jueces, ¿no? Y que pareciera ese es el equilibrio lógico. No, la mayoría de las cosas no funcionan así. En sectores de complejidad regulatoria lo que tiende a suceder es que arrancamos de los jueces generalistas, ¿no? Y por lo tanto lo que hacemos es generar pesos y contrapesos en el sistema regulatorio al interior de la administración. ¿Eso a qué se parece? A educación. Si ustedes miran, el régimen institucional en la educación es una atomización institucional de pesos y contrapesos internos.
¿Qué otro ecosistema tiene esa característica en el caso chileno? Bueno, el sector eléctrico. De hecho, el sector eléctrico tiene la característica de tener reguladores, ejecutores, además también un sistema de solución de controversia que es el panel de expertos, ¿no? ¿Y a qué? Eso es lo que trata de replicar medio ambiente con la figura de tribunales ambientales. Y eso es lo que trata de alguna otra manera también reflejar la regulación de mercados financieros, ¿no? Es decir, los ecosistemas normativos dan origen a ecosistemas institucionales y ahí lo que se dan es una teoría de juegos repetidos, ¿no? Por eso cuando tengo en un ecosistema institucional un marco regulatorio completo, los jueces son incidentes episódicos. Y por lo tanto es más relevante la relación que tenga la superintendencia con el tribunal ambiental, esencialmente porque están sometidos a juegos repetidos. Esa es claro, lo que pasa es que cuando tengo un tribunal eso es mejor, ¿no? Que era el propósito central. Eso explica también la lógica de competencia. Entonces, ¿por qué esto es tan relevante en el fondo? Porque es probable que la única manera en que nosotros podamos seguir avanzando en regulación ambiental es forzando que la jurisprudencia diga algunas cosas. La probabilidad de tener ventanas normativas en materia de regulaciones sustantivas en medio ambiente son esencialmente ventanas de regulación institucional, no son ventanas de regulación sustantiva. Y el último ejemplo es biodiversidad. El gobierno anterior, este gobierno, lo que han enviado son proyectos que crean un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Al momento en que se trató de hacer un acuerdo para regulación sustantiva de biodiversidad, el proyecto se paró. ¿Eso por qué es tan relevante en el fondo? Bueno, porque eso explica la lógica de la tercera columna, ¿no? Que es el diseño del tribunal ambiental. El tribunal ambiental, uno lo debe mirar desde la lógica del sistema de competencias, ¿no? Si esto fuera relativamente geométrico, lo que uno entiende es que si la puerta de entrada en materia ambiental son instrumentos de gestión ambiental, actos administrativos ambientales, la puerta de salida, que es fiscalización y control judicial, también es de instrumentos de gestión ambiental. Y entonces la invalidación ambiental, y esto solo para hacerme cargo del punto de invalidación ambiental, no voy a discutir de eso ahora, lo único que hace es que tiene escondido ahí un reclamo de ilegalidad con agotamiento de vía administrativa previa, para ser franco. No es otra pretensión. Y la razón es muy simple, porque el Congreso quería ampliar las competencias del tribunal. La oposición se oponía abiertamente y entonces la única alternativa era, bueno, creemos algo que puedan ocupar razonablemente los usuarios del sistema y que permita hacer litigio público ambiental, ¿no? Era una confesión no demasiado explícita, pero que ahora es explícita. Y eso explica, voy a mostrar los datos, por qué tiene ese atractivo, ¿no? Y por qué tiene esa lógica. Eso también explica la integración, porque esta pregunta, ¿no? Si es especializado, en otro trabajo que hemos realizado con el profesor Javier Tapia, tratamos de demostrar cuáles son las dinámicas de la especialización. Los problemas de especialización tienen lados positivos y negativos. El positivo tiene que ver con esta idea de que yo tengo un experto resolviendo bajo ciertas reglas de racionalidad la decisión pública. Pero también tiene un problema en el fondo, y es que parte de la base y de la desconfianza de los jueces generalistas. Eso es esencialmente. Ahora, cuando yo creo jueces de estas características, el efecto que tiene es que yo tiendo a disminuir la lógica diferencial. Por lo pronto, la deferencia epistémica no existe. Esto no es un respeto mutuo, sino que la deferencia académica, es decir, cuánto efecto vinculante tiene o no tiene. Y por eso es tan relevante toda la discusión de motivación del acto administrativo, por eso es tan relevante la regla de competencia, y ahí viene el problema en el fondo. El problema que tiene el diseño del tribunal ambiental es que pretende ser un régimen institucional en un ecosistema institucional que complete la regulación, pero cuya competencia mayoritaria es de contencioso administrativo de nulidad. Ese es el problema que tiene. Y entonces, claro, la regla del 30 es la regla tradicional de un contencioso administrativo de nulidad, ¿no? Entonces, y eso es bien relevante, porque eso explica entonces que uno no debiera tenerle temor a sistemas de estas características. Cuando yo tengo ecosistema institucional, que sería este caso, sería eléctrico, sería competencia, la discusión de deferencia ya no es entre el organismo administrativo y el tribunal, ¿no? Sino que el problema es del revisor del tribunal. Y ahí la discusión es si la Corte Suprema tiene que ser deferente o no tiene que ser deferente con el tribunal. Ese es el problema que tiene libre competencia. Y la razón por la cual en el sistema institucional chileno existe casación en materia de tribunal ambiental es que no querían que la Corte Suprema tuviera plena competencia en el cierre regulatorio, ¿no? Pero si uno mira los datos, ¿qué es lo que quiero mostrar con los datos? Si ha sido relativamente evidente parte de estos tres presupuestos de los cuales yo he hablado.
La primera, estos son los datos de Santiago. Tengo los datos de Valdivia, pero pues, si no me va a alcanzar. Quiero mostrar bien. Si uno mira la composición y la evolución, el principal protagonista del conocimiento de los asuntos en tribunales ambientales siguen siendo las reclamaciones, ¿no? Que siguen siendo las cuestiones contenciosas administrativas por excelencia. Las demandas por daño ambiental, si uno las mira, en general se comportan en promedio como se comportaban antes de la reforma a la institucionalidad ambiental. En promedio, antes de la reforma a la institucionalidad ambiental, nosotros lo que teníamos era en promedio 5 demandas por daño ambiental al año. Y luego tienen ahí la solicitud y las consultas. Me quiero focalizar esencialmente en el caso de reclamaciones más adelante. Si uno mira el total de causas, y ahora estoy mirando Santiago y Valdivia, ¿no? Evidentemente reclamaciones sigue siendo el rol más relevante, ¿no? El contencioso de la unidad sigue siendo relevante ahí por lo mismo, por lo tanto control de discrecionalidad se hace tan importante, ¿no? Y las demandas por daño ambiental se siguen comportando más o menos en ese criterio, ¿no? Se comporta, y esto es una nota al margen, ¿se comporta el número de causas como estaba originalmente estimado? Sí. Aquí viene como mi comentario de costado, ¿no? Mi comentario de costado es que los datos nos siguen mostrando que lo razonable era tener un tribunal y no 3, pero bueno, no me voy a meter en esa discusión ahora porque puedo herir muchas susceptibilidades. Si uno mira la relación con la Corte, lo que uno ve en la relación con la Corte es que en general en materia de reclamaciones la Corte tiende a confirmar las decisiones del tribunal. Estoy empezando en Santiago esencialmente, ¿no? Habían 3 pendientes, pero ayer la Corte resolvió una. Más bien se la devolvió al Tribunal Ambiental en un caso de contabilización de plazos. Si miran la protección, estos son los datos de protección del mismo periodo. Si uno toma los datos de protección y daño ambiental, esto para que no nos engañemos, la protección nunca ha sido realmente muy importante en materia ambiental respecto al número de casos que se conocen. O sea, la importancia de tener un ecosistema institucional es que la mayoría de los asuntos se solucionan al interior de las relaciones institucionales por la administración. Por eso es tan importante más la relación entre el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, o los efectos simbólicos que puede tener en la relación en esta relación de juegos repetidos entre la Superintendencia de Medio Ambiente y el Tribunal Ambiental. Si ustedes miran el mismo periodo, la verdad es que los recursos de protección en materia ambiental no han sido muy sustantivos. Estos son en número. Son la combinación de tres garantías. Es medio ambiente solo, 19 número 8, medio ambiente y vida, y medio ambiente e igualdad. ¿Por qué es tan irrelevante igualdad? Porque desde el año 2010 en adelante, la Corte tiene una consistencia en materia de recursos de protección entre que el cajón desastre dejó de ser derecho de propiedad y se transformó en igualdad. Porque el control de la motivación, la Corte Suprema lo que utiliza para poder controlar a la administración es 19 número 2, ¿no? Eso es lo que hace. Ahora, el problema de ocupar igualdad ahí es que compara con una idea hipotética, ¿no? Pero ese ya es otro problema, que es un problema de la falacia nirvana, pero bueno, eso ya digo. Y si ustedes miran la composición, de hecho, no se engañen con 2014, 2015 y algo del 2016, porque una buena cantidad de esos recursos de protección están rechazados a consecuencia de la competencia del Tribunal Ambiental. Entonces, lo que hemos tenido es un efecto disciplinante. Y en materia de demandas por daño ambiental, lo que está resolviendo la Corte son las demandas que vienen de antiguo. Ahora, lo que está pasando es que la jurisprudencia más progresista o la jurisprudencia más relevante en materia de daño ambiental está siendo definida por la Corte. No es la jurisprudencia que venía de antemano. Y esto es bien importante de cara a los efectos de la incidencia que han tenido en esta idea. Y esto otro tiene que ver con otro factor de análisis que nosotros estamos analizando en verdad, y es la incidencia del juez experto o no. Y esto es por Santiago, lo podría haber hecho con Valdivia, pero ¿para qué? ¿No? En la muestra de Santiago. Si uno mira Santiago, en general tiene una relación, en el caso de reclamaciones, bastante proporcional en la participación de redacciones de ministro a cargo. En el caso de Sebastián Valdés, que es el ministro, el juez técnico, es un reconocido especialista, ¿no? en economía ambiental, tiene una participación bien preponderante en reclamaciones, ¿no? José Ignacio Vázquez tuvo un protagonismo bien inicial, pero recuerden que él salió al cabo del segundo año, por lo tanto estos son los datos que siguen estando vigentes hasta la semana pasada. Su participación fue muy importante en una primera etapa y el ministro Senjo también lo ha tenido.
En el caso de los suplentes, Jiménez usa por razones obvias. Hace mucho rato que estamos sin juez titular después del término del periodo de José Ignacio Vázquez, entonces eso explica también su participación ahí. Y es bastante simétrico en rigor, ¿no? Es decir, si uno analizara la calidad de las sentencias, nadie en esta sala de clases podría decir razonablemente bien que lo que tenemos son problemas de construcción en el desarrollo de la sentencia. Ahora, ¿por qué eso es tan importante en el fondo, no? Porque el problema que tenemos los profesores de Derecho en general y los de Derecho Administrativo a veces es que creemos que los jueces nos tienen que hablar a nosotros, ¿no? Y la verdad es que los jueces hablan a su caso. Y aquí lo que me parece, hay una dinámica que nosotros no estamos viendo. Porque una es la argumentación de cara a los usuarios del sistema y a los litigantes, ¿no? Y otra es el esfuerzo argumentativo que se produce al interior del tribunal. Porque en el fondo tiene que ver con la persuasión. Cuando uno empieza, hay otro dato que no lo tengo acá, pero cuando uno empieza a analizar cuántas unanimidades y cuántas disidencias, la tendencia inicial es muy fuerte la unanimidad. Eso es muy relevante, desde el punto de vista teórico, es muy relevante cuántas decisiones tengo por unanimidad y cuántas no las tengo, ¿no? Y eso implica que cuando tengo un tribunal técnico, hay una persuasión interna que uno no ve, ¿no? Pero que es muy relevante probablemente para la calidad de la decisión. Y eso explica que el costo de la motivación puede estar aumentando, porque no solo tengo costo de motivación desde el punto de vista legal, clásico, sino que también desde el punto de vista del lenguaje y la denominación técnica de lo que estoy discutiendo en el fondo, ¿no? Y eso genera una mayor densidad de motivación. Ojo, este es exactamente el mismo problema que tiene el Tribunal de Libre Competencia desde el punto de vista de la construcción de la persuasión interna en el debate. Y en esto es lo que me quiero detener. Estos son los casos de reclamaciones. Si ustedes miran los casos de reclamaciones, ¿dónde están fundamentalmente puestos? Recuerden que la reclamación, la primera línea de reclamación tiene que ver con las impugnaciones de planes y de normas, esencialmente. Hasta antes de la reforma a la institucionalidad ambiental, es decir, hasta antes de la creación de los tribunales ambientales, nosotros teníamos un caso conocido, los demás habían sido... No habíamos alcanzado a ocupar el sistema institucional para eso. La segunda columna son las reclamaciones contra la superintendencia, que de hecho, si ustedes la miran en cantidad, es la mayor, ¿no? No tengo puntero acá, pero si ustedes miran esa segunda columna de 17 número 3, es en cantidad. Y la segunda en cantidad, ojo, es invalidación ambiental. O sea, la discusión esencialmente que han tenido tribunales ambientales son problemas de legalidad respecto de decisiones de contenido discrecional o no. Después, cuando ven 5, tiene que ver con reclamaciones al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental desde el punto de vista del proponente. Cuando ven 6, lo que están mirando es reclamaciones del punto de vista de los interesados. Y cuando ven 7, son de la reclamación, a propósito de lo que se conversaba antes, ¿no? Sí, ¿cuánto podemos hacer crecer el sistema? Tenemos posibilidades. Una alternativa es ocupar invalidación ambiental, pero recuerden que también es posible reclamar los actos administrativos de las autoridades sectoriales cuando se ejecutan en el contexto de un instrumento de gestión ambiental. Es decir, cuando dicto, por ejemplo, un acto sobre una cuestión metodológica sobre un plan de descontaminación o sobre la aplicación de una norma de emisión. ¿Por qué eso es tan importante? Porque lo que sabemos del pasado es que la autoridad ambiental, ejerciendo ese tipo de atribuciones, desfondó algún tipo de regulación. En términos metodológicos de medición eso pasó muchísimo. Bueno, esa posibilidad de impugnación hasta ahora no se ha ejercido. Entonces, lo que tenemos es una sedización completa del sistema de litigio ambiental, que es un tema que no es trivial también, porque cuando uno se mete luego en el litigio asociado a la invalidación ambiental está mayoritariamente concentrada en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, cuando hablamos sobre las capacidades de hacer crecer las competencias del Tribunal Ambiental, bueno, hay un tema de diseño institucional. Yo soy partidario de ampliar esas competencias, ojo. Pero tengo un problema de diseño institucional. La posibilidad de ampliar las competencias del Tribunal Ambiental tiene que ver con teoría del acto administrativo, no con teoría de la regulación sustantiva ambiental. Eso lo hace probable. Pero lo segundo es que la evidencia lo que demuestra es que estamos muy concentrados en controlar superintendencia y armar litigio ambiental a través de invalidación ambiental. ¿Cómo se va a sostener eso en el tiempo?
Vamos, no lo sabemos. Pero lo que sí es que en números agregados, más o menos, es el modo en que se ha ido comportando. Ahora, ¿por qué la relevancia del diseño institucional? Nosotros el año pasado con el profesor Javier Tapia presentamos este paper que está publicado en Estudios Públicos sobre la revisión de decisiones por reguladores y organismos especializados, pensando principalmente en organismos como estas características, tribunales ambientales, ¿no? Y lo que esencialmente trata de decir ese trabajo, ¿no? Es, ojo, que el equilibrio de cuánta especialización uno tiene en el sistema de control tiene que mucho ver con el ecosistema institucional al cual, o del el ámbito normativo en el cual usted quiere cerrar. Es cierto que el Tribunal Ambiental tuvo de referencia libre competencia, pero es incorrecto trasladar toda la racionalidad de la decisión y de ese ecosistema institucional a la regulación ambiental, porque tiene otras lógicas, tiene otras características en esas tres columnas que yo he explicado para efectos de la deferencia con anterioridad. Eso, muchas gracias. Bueno, es avanzada la tarde, así que vamos a hacer una ronda de preguntas y solicito que sean lo más breves posibles, pero también sin perder el interés de la discusión, ya que las ponencias han estado bastante entretenidas e interesantes. Así que tenemos... para que graben. Claro. Porque si no, no sale... Claro. ¿Quién está acá? ¿Está encendido, no? Ahí sí. Ahí está encendido. No, parece que No suena, macho. Había voz. Había voz. No, es que hay que grabar. Ahí está. Ahí dice on. Sí, ya. Vale. Una pregunta para Matías Gilov. Yo la verdad que nunca he podido entender muy bien esto del enfoque responsivo, ¿no? Y luego de tu exposición sigo sin entenderlo, la verdad. Porque en verdad la idea del enfoque disuasorio lo entendía cuando uno lo opone a una finalidad retributiva. Entonces es muy interesante cuando uno hace la oposición derecho penal, derecho administrativo, la idea retributiva versus la versión disuasoria. Pero cuando en cambio se opone disuasorio a responsivo, no funciona tan bien como la oposición. Y entonces yo me atrevería a decir que muchas de las ideas que tú colocas que están pensando que son ideas que están pensando finalmente en la disuasión. Es decir, no es posible pensar que una medida que no sea sancionatoria, sino que sea una especie de acompañamiento, educación, propuestas pactadas, etcétera, no tenga como único fin ser más eficiente disuasoriamente que la sanción inmediata, ¿no? Entonces el enfoque de todas esas otras medidas es igualmente disuasorio, y es más, uno debiese pensar que si esas medidas no son eficientes disuasoriamente, habría que tener sospecha de que no se apliquen sanciones en esos casos y se siga optando por planes que producen, por ejemplo, desigualdad respecto de otros a los cuales sí se les ha sancionado, respecto a otros a los cuales se decide acompañarlos, ¿no? Y la segunda idea es si es que estás de acuerdo en que en verdad es necesario que la administración siempre conserve lo que los americanos llaman las armas benignas, y entonces la idea de que en verdad podemos hacer acompañamiento, educación, ¿no? Pero todo eso funciona cuando la sanción está detrás. Ajá. ¿Junta no da una? Juntas mejor, sí, mejor, juntas. Oye, una cosa muy breve, Matías. Cuando tú mencionaste el caso Pascualama, mencionaste como un buen ejemplo de cómo el tribunal había dado, cómo el tribunal había dado pauta a la superintendencia de cómo debía sancionar ahora estas infracciones. No sé si era un buen ejemplo. Dije que por efectos del artículo 30 ilustraba un punto. Por eso, era un buen ejemplo para evitar las idas y venidas. A eso me refiero, no la calidad misma de la decisión. No, porque yo entendí que tú habías dicho, por eso corrígeme si no,
que las pautas, que con la sentencia, ahora la superintendencia ya había recibido el mensaje de cómo tenía que sancionar. Eso, algo así dije. ¿Sí? Eso sí. Algo Así dije. Ahora, a mí, la verdad es que yo, cuando me leí esa sentencia, a ver, es posible efectivamente llegar a esa conclusión de que decías tú, de que ahora entonces la superintendencia tenía que sancionar una a una las infracciones. Pero eso se transforma en algo incompatible con lo que dice el artículo 60 de la ley. Entonces ahí hay algo que no cuadra. Si el tribunal dijo algo, tengo que verlo con la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 60 dice que no se pueden sancionar una misma circunstancia con más de una sanción. Entonces hay evidentemente infracciones que están unidas. Y entonces no tiene sentido esta idea de separarlas. ¿Cómo tú relacionas, cómo lees eso ahí? Yo ahí no me cuadra. Y sobre todo bajo la lógica de competencia por instrumentos de gestión. Además, con la idea de que decía Luis de competencia por instrumentos de gestión, que evidentemente te lleva a agrupaciones. Ahí. Sí. Gracias. Quería primero agradecer las 3 exposiciones. Me gustaría hacer un montón de preguntas, pero dada la hora, pues solamente una, que es la que realmente me gustaría hacer. El profesor Cordero, cuando pienso en su presentación muy buena, pienso en la historia del derecho ambiental a nivel internacional incluso. Costaron muchos años, digamos, llegar a sostener que existe tal cosa como un derecho ambiental, y en el ámbito internacional es aún más evidente. Y llevamos en Chile 22 años tratando de crear esta entelequia que se llama derecho ambiental. Y hasta el día de hoy tampoco estamos muy seguros de qué es exactamente. Y para mí, humildemente, la clave está justamente en lo que usted dijo acerca de la noción de instrumento de gestión ambiental. Eso es lo que nos va a decir cuál es el límite, dónde estamos, porque lo demás creo que puede ser institucional, hay harto de eso. Lo de la regulación sustantiva, ya estoy completamente de acuerdo, pero al final vamos a llegar a un meollo que es justamente el instrumento de gestión ambiental. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es el límite de la definición de instrumento de gestión ambiental? Iván. No, Iván. Brevemente, al profesor Resco, Felipe. Quería conocer la pregunta, pero el público no. ¿Qué le parece a usted la práctica del tercer tribunal ambiental, que en el contexto de la autorización de las medidas provisionales decreta de oficio, ¿no?, medidas cautelares invocando el artículo 24 de la ley de tribunales ambientales? Creo que ahí estamos una cantidad suficiente de preguntas. Vamos por orden. Matías, Ya. A ver, buenas preguntas. A ver, respecto a la pregunta de Raúl, ¿de dónde sale este tema de la regulación responsiva? Quizás explicando la génesis se entiende un poco más el concepto o la idea, ¿no? Esto sale de investigaciones empíricas realizadas particularmente por John Braithwaite en Australia, que en el fondo él trató de investigar empíricamente lo que pasaba en ciertos ámbitos regulatorios con los fiscalizadores, cuando estos eran capaces de sacar más información. Y haciendo entrevistas llegó a la conclusión de que muchas veces los fiscalizadores eran mucho más efectivos cuando se comprometían en rutinas indulgentes con los regulados que cuando no lo hacían. Por supuesto, y ahí puedes tener tú un punto, esto solo funciona si, además de comprometerse en primer término con rutinas indulgentes, existe siempre la posibilidad de imponer una sanción drástica. O sea, sí, no es como que sea una separación como comportamientos estancos. Para poder comprometerse en rutinas indulgentes con los regulados y estos liberen información, tienen que tener incentivos para eso, y por cierto que es importante que se cuente con sanciones drásticas para el caso que el regulado de alguna manera rompa el trato, ¿no? O sea, básicamente lo que dice Ellis y Braithwaite cuando plantean la teoría es que las condiciones es que el regulador debe tener un cierto espacio donde moverse, espacio que, como señalaba yo y también lo señaló mucho Luis, puede verse muchas veces amenazado por la estaca de la legalidad. Y dos, la segunda condición es que el regulador también cuente con un amplio abanico de sanciones que pueda utilizar para el caso que se produzcan incumplimientos. Entonces, lo que busca la teoría de la regulación responsiva es
de alguna manera situarse en un punto medio entre las teorías de cumplimiento y las teorías de disuasión. Lo que diría la teoría de regulación responsiva es que lo importante no es si es que acaso hay que castigar o hay que persuadir, sino que más bien la pregunta relevante es cuándo perseguir y cuándo castigar. Hay que ver, y depende todo del contexto, porque hay regulados que pueden tener distintas motivaciones, hay sectores de una misma firma que pueden ser más proclives al cumplimiento que otros, etc. Ese es un poco el punto de Earls y Braithwaite. Yo creo que, a ver, esto puede ser separado del modelo disuasorio, pero sin duda que, y si tu punto es que siempre tiene que haber una componente de disuasión para que haya cumplimiento, seguramente sí, no es del todo separable, porque como veíamos anteriormente, uno de los supuestos de la estrategia de regulación responsiva es que el regulador cuente con un amplio abanico de sanciones de forma tal que éstas puedan ser utilizadas en caso que el regulado no cumpla con el trato. Y si es que estoy de acuerdo con las pistolas benignas, yo creo que en principio, como lo plantea esta teoría, como una actitud inicial y siempre y cuando se mantenga la colaboración, sí, en ciertos contextos creo que pueden funcionar las pistolas benignas, pero siempre acompañadas de la amenaza, porque si no, seguramente no hay incentivo. Ahora, con respecto a la pregunta de Juan Carlos, yo con los artículos soy... ¿Qué dice el artículo 60 exactamente para poder responder? El non bis in idem es la regla de concurso. No, el concurso es la del 59. Yo tengo Dale. Esta ley y esta u otras leyes. Pero quizás la duda que dice el artículo. sí, pero a ver, la duda que me queda, porque yo cuando escribí el artículo vi esto, y este asunto yo lo analicé en un artículo que escribí para el anterior encuentro que hicimos, pero dice con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes, y aquí en el fondo la que está en juego era la ley 20.417. No había otra ley que estuviera en juego, por tanto me parece que no podía ser solucionado por medio del 60. Hasta donde yo recuerdo, ¿no? De los cargos había uno que implicara incumplimiento a otra. Hay un problema interpretativo. Dale. Sí, hasta donde yo igual los cargos eran como 22. Entonces estoy acá teniendo premisas un poco heroicas, pero de lo que yo pude ver, por la generalidad estaban implicados vulneraciones a la ley 20.417. Ahora, claro, para el caso de que hubiesen habido vulneraciones que implicaran eso, sí, exactamente, pero yo creo que no estamos en desacuerdo, y el punto central que yo quería ilustrar con la presentación es que la solución que plantea el Tribunal Ambiental es una solución absolutamente sobreinclusiva. Es una solución exagerada para el problema que está resolviendo. Ese era mi punto. Probablemente hay soluciones mejores, utilizar el 60 si es que se encuentran implicadas otras leyes, utilizar estrategias de regulación responsiva, pero no sé, a mí me parece que por un lado la superintendencia planteó un absoluto, que era que correspondía a una única sanción, y el Tribunal Ambiental le respondió con otro absoluto. Eso yo creo que es el punto central. Yo me voy a hacer cargo de la pregunta que se me hizo, pero antes quiero pasar por una parte. A propósito, no voy a explicar lo que dijo Matías, voy a decir otra cosa. Yo creo que Pascualama tiene que ser analizado en el contexto de que es Pascualama, punto. Uno no puede construir teoría general a partir de Pascualama. Por si uno construye teoría general a partir de Pascualama, la verdad es que está liquidado. Esencial, es una mala decisión desde el punto de vista estratégico. O sea, lo que quiero decir es que si vamos a hacer teoría a partir de Pascualama, se acabó este modelo institucional en el fondo, porque, y a eso me refiero con el contexto, en el contexto de que uno tiene ecosistema institucional. Uno tiene ecosistema institucional porque la mayoría de solo existe regulación ambiental en el contexto de la regulación administrativa. No hay regulación ambiental en otro lugar. Ese es el efecto que tiene este modelo. Y lo que se sanciona es el incumplimiento de las condiciones y medidas de la resolución de calificación ambiental, que
como dijo Osvaldo antes, es un listado eterno. Uno podría tener... La RCA es una lista de supermercado al final del día. Más arreglada, más bonita, más ordenada, menos ordenada. Pero si uno ve la de principio, la del final de los 90, una gran lista de supermercados. Entonces uno tiene incumplimientos, para que seamos francos, ¿no? Desde que romper el glaciar hasta la malla Rachel. De eso estamos hablando. De ese intervalo de cosas estamos hablando. Entonces, usted comprenderá que si aplicara una sanción por eso, por cada una de esas cosas, usted liquidó completamente el sistema. Entonces, esto es la lógica de regulación responsiva, la lógica que tiene, en mi opinión. Y por eso tiene lógica en deferencia también. Es que el que tiene la facultad sancionatoria lo que hace es promover el cumplimiento, porque cuando la administración sanciona ya es tarde, esencialmente. Es tarde desde el punto de vista del bienestar público, esencialmente. En consecuencia, yo creo que siempre hay disociación, Raúl. Lo que pasa es que lo que hace la lógica responsiva es que amplía el intervalo de discrecionalidad desde el punto de vista de los instrumentos. Eso es lo que está haciendo. Y por eso educo, negocio el plan de cumplimiento. Cuando ustedes se meten en el plan de cumplimiento, está regulado, pero adentro es una caja negra. ¿Y de quién depende el plan de cumplimiento? De la política. Esa es la política sancionatoria de la superintendencia. Que en rigor es la política pública que yo voy a utilizar para incentivar el cumplimiento. O sea, debiera ser como la lógica, ¿no? El diseño institucional en materia de sanciones ambientales está muy, muy contaminado, o sea, está muy influido por eso, para que seamos transparentes. Sobre la regla del 60, a mí me parece una cosa curiosa que discutamos de regla cuando el derecho administrativo lo hemos construido en base a principios sacados de cualquier parte. La regla del 60, el único propósito que tenía era non bis in idem. Ahora, para los administrativistas el non bis in idem es medio raro también, porque es non bis in idem sustantivo, porque tengo atomización sancionatoria, ese es el problema que tengo, y es non bis in idem procedimental, porque usted quiere evitar el acoso procedimental. Entonces, cuando usted tiene una resolución de calificación ambiental donde lo pueden sancionar del glaciar a la malla Rachel, pasando por el uniforme de los trabajadores, si está certificado o no está certificado, de eso estamos hablando. Entonces, que usted tenga una regla donde consolide todo es bastante razonable. O sea, esto no es el problema de la promoción farmacéutica, donde hay una autoridad o un instrumento respecto a un tema. Es algo un poco más complejo. Entonces, el problema que tiene, yo me rehúso a hacer teoría general a partir de Pascualama, porque Pascualama es uno de los casos que uno debiera excluir, está en las puntas, es muy extremo, y yo creo que el Tribunal Ambiental no podía decir otra cosa de la que dijo, francamente. El problema es, y esto es para tener la historia completa, es que la superintendencia venía de atrás con otro procedimiento sancionador. Y por lo tanto, cuando el Tribunal Ambiental resuelve lo que hace la superintendencia es que cambia toda su estrategia de fiscalización y sanción. Ese es el problema ese es un súper buen ejemplo de cómo, claro, que es el impacto que genera esa discusión. Y ahora voy a la pregunta de Osvaldo. Yo creo, y yo estoy muy de acuerdo, la única manera en que yo veo que sea posible la evolución del derecho ambiental en Chile es de la mano de los instrumentos de gestión ambiental. No, la posibilidad que nosotros podamos discutir regulaciones sustantivas en medio ambiente son relativamente... la probabilidad es muy baja. O sea, acaba de haber salido la ley de gestión de residuos, responsabilidad extendida al productor, donde las competencias vienen pegadas en el fondo, ¿no? Porque claro, es una regulación donde al final del día es entre buena onda y era bien inevitable. Pero el éxito de esa regulación no es el mismo el que va a tener biodiversidad y áreas protegidas, porque ese es un tema que vamos a seguir discutiendo probablemente el resto de la década, ¿no? Hasta que no nos coloquemos de acuerdo en cómo interpretar la regla del 19 número 23 de la Constitución respecto al acceso a recursos naturales. Ese es el problema central que tenemos. Entonces, la única posibilidad real, y en eso yo sí comparto el argumento del profesor Urrutia, es evolucionar de este instrumento de gestión ambiental. Y yo creo que la interpretación es correcta. Yo participo de esa interpretación. La única manera de forzar al sistema es interpretar o utilizar esa regla en términos bastante amplios. Yo creo que hay un ejemplo hoy día que está es fácilmente pesquisable, que es la discusión sobre áreas sujetas a protección oficial por razones culturales, que es la vuelta a la jurisprudencia tradicional. Lo que hizo el Contralor Bermúdez fue volver a la jurisprudencia pre-Mendoza. Para los que no sepan, ¿está o no cabe dentro de un área de protección oficial para efecto del sistema de evaluación de impacto ambiental
un inmueble declarado bajo protección patrimonial por instrumentos de ordenamiento territorial. Esa sería como la tesis. La tesis del Contralor Mendoza, que cambia la jurisprudencia previa, es el concepto de área sujeta a protección oficial que está en la ley ambiental solo son de áreas sujetas a protección oficial naturales. Punto. Lo que hace el Contralor Bermúdez es tomar y decir, no, mire, en verdad, la interpretación tradicional sobre la cual se ha construido el área de protección tiene que ver también con protección de patrimonio cultural. El argumento de texto es evidente, que es la definición de medio ambiente. Eso es obvio. Pero además hay una práctica jurisprudencial que se olvida. Y es que la Corte Suprema ha condenado por responsabilidad por daño ambiental cuando hay afectación al patrimonio cultural precisamente de áreas declaradas como tales en instrumentos de ordenamiento territorial. Entonces, es bastante lógico el funcionamiento del sistema. La única manera en que nosotros podemos discutir ese caso es porque entendemos que en esta parte el instrumento de ordenamiento territorial es también instrumento de gestión ambiental. Si no, no podríamos cerrar el círculo desde daño ambiental hasta el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso. Me queda a mí la pregunta del profesor Hunter. A ver, para ponerlo un poco en contexto, este es un caso que, como diría el ex ministro perrista, mal demandado, mal defendido y mal fallado. ¿Por qué? Porque es un caso de una medida provisional que presentó la superintendencia, pero que en verdad no era una medida provisional, sino que era una medida urgente y transitoria a raíz de un supuesto impacto no previsto de un proyecto que se desarrolla en Magallanes que afectaba a los lugares de anidación de un pájaro que se llama el canquén colorado, que está en peligro de extinción. Entonces va y solicita al Tribunal Ambiental la adopción de esta medida urgente y transitoria, y cuando hace el control de la fundamentación, el tribunal se da cuenta que en verdad aquí no hay ningún impacto no previsto, que si uno revisa la RCA está absolutamente previsto, y que eso no constituía un impacto no previsto, sino que un incumplimiento de RCA. ¿Cuál era el problema práctico que se le generaba? Bueno, que tenía que no dar lugar a la medida, pero que sin embargo todos sabíamos que se iba a afectar al canquén colorado, que además estaban anidando, y habían fotos y habían pruebas suficientes para demostrar el tremendo daño que podía generar. Y entonces el tribunal hizo una cosa que yo no comparto, pero que era instrumental para el caso concreto, pero que adoptó una medida cautelar de oficio, cuando esas medidas cautelares, si bien están en el párrafo de normas comunes a todo procedimiento, yo creo que no se aplican en materia de autorizaciones de medidas provisionales, porque cuando el Tribunal Ambiental, y esto me van a retar mis jefes, pero el Tribunal Ambiental, cuando ejerce este control de las medidas provisionales, en el fondo no ejerce un control, no está ejerciendo una función jurisdiccional, está ejerciendo una función autorizatoria administrativa. Es una solemnidad, no sé cómo decirlo, una especie de solemnidad que le establece el legislador para que el acto administrativo quede perfecto, requiere la autorización del Tribunal Ambiental. Pero aquí no se trae ninguna litis, no hay una función jurisdiccional propiamente tal, por lo tanto es cuestionable que yo pueda utilizar las normas comunes a los procedimientos para las funciones jurisdiccionales del tribunal para adoptar una medida cautelar. Y además que la adopto de oficio, y tiene un problema claro, que es que cuando uno adopta una medida cautelar de oficio, supone que alguien va a ejercer alguna acción dentro de cierto plazo. En este caso, la ley establece que si no se ejerce alguna acción por daño ambiental o una reclamación de legalidad, a los 15 días hábiles siguientes a la adopción de la medida de oficio, bueno, se deja sin efecto la medida. Entonces, arreglando el asunto del tribunal, diciendo en el fondo aquí no hay un impacto no previsto, hay un cumplimiento de RCA, por lo tanto lo que usted me pide no puedo concedérselo, pero voy a adoptar esta medida cautelar, y obliga a la Superintendencia de Medio Ambiente que en 15 días le presente la nueva solicitud como corresponde en derecho. Es un caso bien de laboratorio, pero yo creo que en este caso se justificaba por el gran daño que se podía generar. O sea, está absolutamente comprobado que está anidando el canquén colorado, y un caso de laboratorio que yo creo que no se va a volver a dar.
Muy bien, ha sido una jornada larga pero bastante interesante y es muy buenas las preguntas además, así que espero que queden energías para mañana, así que mañana tempranito a las 9:30 estamos y ahí vamos a estar hasta las 2 de la tarde aproximadamente, así que nos vemos mañana.